usted, como cada noche. Ayer hemos tenido problemas serios de conexión, esas cosas que pasan con la tecnología, la fibra óptica, los sistemas de recepción y de emisión, y muchos se comunicaron de que se cortaba, y yo mismo cuando hacía el programa me había dado cuenta que no teníamos todos los llamados que uno espera en un caso así, con este tema tan interesante de estos hogares de tránsito para los chicos huérfanos. Lo vamos a pasar muy pronto, ese programa lo tenemos bien grabado, así que yo estoy seguro que va a ser de mucha ayuda a todos los que se quedaron un poco frustrados con las interrupciones y esos congelamientos que hay en la pantalla. Son cosas que suceden hasta en las grandes compañías de comunicación, ¿cómo no va a suceder con nosotros? En esta noche vamos a entrar en tema, en el gran tema de esta semana, los 200 años de la Declaración de la Independencia. Y la verdad es que no sabemos tanto. Confieso que no sé todo lo que debería saber de ese momento, ese tiempo histórico en nuestro país, tan especial para nosotros, que lo celebramos, más bien usamos el día para hacer turismo, más que para pensar en el hecho concreto, pero que en este caso, por estos 200 años, creo que merece la pena, nos debemos dedicarnos a aprender un poco más, para valorar mucho más la epopeya de esa gente. Así que tengo como invitados a dos historiadores, Mercedes Roch, bienvenida Mercedes, y Edwin Hobsbawm. Listo, no pronuncio mal los apellidos. Mercedes y Edwin. Bienvenida Mercedes. Hola, buenas noches. ¿Historiadora que contás historias o estudiás historia? Sí, yo estudié historia en la UBA, me recibí de profesora y ahora estoy haciendo mi tesis de licenciatura justamente sobre este tema, o bueno, por ahí, es sobre prensa de este periodo. Ah, mira vos. Prensa en la época de la formación de la patria. Sí. Qué bárbaro, muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Muy interesante. Y en el caso tuyo, Edwin, ¿cómo entras en la historia? No, bueno, yo también estudié historia, si bien mi temática principal, digamos, no es esta, no es el periodo, digamos, de comienzo del siglo XIX, me aboco a otras temáticas, sin embargo, trabajo en la Biblioteca Nacional. Ajá. Y formé parte del equipo que prepara la muestra, la exhibición de 200 años de independencia que estrena mañana, ya de paso. A los que viven en Buenos Aires, sí. ¿Dónde es? En Agüero y Las Heras. Ajá. En el tercer piso de la Biblioteca Nacional, en la sala Juan Ortiz. Ajá. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Hay sí. material así que nunca se ha visto, inédito, no visto, no sé cómo se dice cuando no se vio, que no estuvo expuesto a la vista de la gente. Y en general la mayor parte del material es material que está justamente en la sala donde trabajo, que es la sala del Tesoro, que es donde se guarda el material más antiguo y valioso de la institución. Ajá. Y sí, hay, digamos, libros de finales del siglo XVIII, digamos, un poco las lecturas de las que se embebieron, digamos, la generación de revolucionarios. También muchas publicaciones periódicas, los primeros periódicos del Río de la Plata, digamos. Eso principalmente, después, bueno, bandos, noticias que circulaban, la Constitución, la primera, la de 1819, exacto. ¿Está el original? Sí, hay escrito. En realidad hay varias copias del original. Ajá. Y también hay una copia en francés que se editó en París meses después de haberse editado acá, que finalmente no tuvo aplicación concreta ni siquiera. No sé si vamos a llegar al año 19. No creo. Pero lo que yo he visto es que junto con la versión en español está la versión en quechua. Y en aymara también. Y en aymara. Sí. En la misma publicación, qué respeto que había para los pueblos originarios en aquella época, que ni pasa por la mente nuestra de que una cosa así sucediera. ¿Qué decís, Mercedes, vos que sos especialista en el tema? Sí, no sé si tanto en ese tema, pero
no quería decir que eso los incluyera como ciudadanos, No. sino era una forma, bueno, de ampliar la legitimidad del gobierno. Pero también tener en cuenta esto, que no era tan progresista como quizás se cree, ¿no? Hay todas otras ideas de poder envueltas atrás. Bueno, pero quien ve el original de la publicación de la Constitución del 19 se sorprende, porque yo la vi y traté de ver, no entiendo bien, no veo bien, no, pero no es español, era quechua, ¿no? Me sorprendió. Bueno, pero eso es del 19, estamos en el 16, Claro, lo que usted decía, el Acta de Independencia, que sí es del 16. Esa fue está en 3 idiomas, en castellano, quechua y aymara. Español, castellano, bueno. Sí, castellano. Quechua y aymara. Claro. Bueno, vamos a entrar en tema. Una de las cosas que hablábamos los otros días, el Día de la Bandera, con un historiador que vino, es que a mí me sorprende las distancias de aquella época. De Buenos Aires a Tucumán, entre 25 y 50 días de viaje. Exacto. De hecho, cuando se forma en marzo, digamos, el Congreso Constituyente, que finalmente es el que declara la independencia, los congresales de las distintas provincias, por lo menos de acá desde Buenos Aires, había como mínimo 25 días de viaje en carreta, digamos, hasta Tucumán. Así que sí, las distancias eran enormes. Claro. Ahora, lo increíble también es cómo corrían las noticias. Esa es tu especialidad, ¿no? La velocidad, porque no pasaron 25 días y ya se publicó la noticia aquí en Buenos Aires, digo yo. ¿Habían pasado 25 días? Se publica 15, 20 días más tarde. Ahora, ¿cómo hicieron? Pues si el mínimo era 25 y ahora la publican, vino uno corriendo. Y calculo que deben haber puesto todo su esfuerzo para llegar lo más rápido posible. A Buenos Aires. Qué interesante, ¿no? Cuando uno empieza a explorar. Bueno, contemos ahora la historia. ¿Qué pasó desde 1810 que se vio la necesidad de hacer una segunda acción que la Declaración de la Independencia? Bueno, hay dos, o sea, ahí la diferencia es que en el 1816 efectivamente se declara la independencia, porque en 1810 lo que sucede es que queda el trono vacante, porque el rey de España, Fernando VII, es obligado a abdicar, y José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, quien había invadido la zona, toma el poder. Entonces los pueblos de España, pero también de la colonia, deciden formar estas juntas de gobierno ante la vacancia del poder real. Ahora, la diferencia es que en 1814 vuelve Fernando VII al trono, pero restaura el absolutismo, tira para atrás todas las medidas progresistas que se habían tomado, y en ese momento todos los patriotas rioplatenses se unen para declarar la independencia de España y de cualquier otra metrópoli, dice la declaración. Claro, porque hasta ese momento se funcionaba a nombre del rey de España, ¿no es cierto? Claro, es un poco sorprendente porque nosotros pensamos con lo del 25 de mayo, somos libres, pero en realidad fue no tanto de libertad, sino de aprovechar la oportunidad para sacarse de encima, me parece, yo digo, especulo, sacarse de encima al virrey ese que no representaba ahora a nadie y poner una junta nacional. ¿Digo bien, Edwin? Sí, está bien lo que decís. Como que en principio se aprovecha la oportunidad, digamos, como decía Mercedes, de que el trono es ocupado por los franceses, y ahí está la excusa dada para que estos patriotas, que efectivamente no es que aparecen de la nada, sino que ya había ideas en esa dirección de romper los lazos coloniales, pero aprovechan la oportunidad para formar una primera forma de gobierno autónoma. En nombre de Fernando VII, porque Fernando VII, era una figura que estaba apresado. Entonces, hacerlo en su nombre por las dudas, No molestaba. No, respetaba las formas, digamos.
Y bueno, básicamente en principio eso, ya cuando Fernando vuelve al trono, lo que quiere es restablecer el absolutismo, como decía Mercedes, y no quería ningún tipo de autogobierno ni forma intermedia, con mayor autonomía digamos, de los americanos, sino que quería restaurar al orden previo. Y eso va en sintonía después con lo que va sucediendo en Europa, digamos. Cuando cae Napoleón y empiezan a retornar todas las monarquías, hay digamos, un reflujo de absolutismo muy fuerte. Y todas esas medidas más progresistas, digamos, más en favor de los derechos individuales, terminan siendo aplastadas por un tiempo, digamos. Ahora, me viene esta pregunta, y ya voy a dar los teléfonos para que todo aquel que quiera preguntarles a ellos, no a mí, de historia. Confieso que iba a examen yo en el secundario en historia. Malo eso, un pecado. No, para nada. Parte del proceso de aprendizaje. Sí, parte del proceso de aprendizaje. Me sorprende esto. Si desde el 1810 a 1814 el rey de España no estaba, ¿con quién se peleó San Martín en San Lorenzo? ¿Qué defendían los buques esos que venían y que bajaron allí en San Lorenzo y San Martín los corrió? Digamos, lo que no hay en principio, digamos, el rey no está. De todas maneras se forman juntas españolas. Ajá. Que no les gusta lo que está sucediendo digamos, en Sudamérica en general. Y también tienen fuerzas a su disposición que quieren reducir a la obediencia. Porque, en nombre del rey. Sí, siempre en nombre del rey. Pero además llega un punto en el que se forman esas juntas y reivindican absorber la autoridad del rey. Ajá. Pero acá, en Sudamérica en general... Cádiz, la Junta de Cádiz. Claro, sí. La Junta de Regencia. Pero acá en Sudamérica no se las reconoce como autoridad, sino que dicen que el poder del rey, una vez que el rey no está, vuelve al pueblo, a la gente. Entonces, ¿por qué habrían de obedecer a la Junta de Cádiz? Si el pueblo, por ejemplo, de acá del Río de la Plata, del Virreinato, digamos, es un pueblo en sí y vuelve a él el poder, supuestamente. Bueno, ¿por qué habrían de obedecerlos? Gracias por la... Ahí aprendí. 011 es el teléfono, es el prefijo de Buenos Aires, y el teléfono donde usted puede llamar es el 4568-6667. Hay alguien que le va a atender con voz humana, no es una computadora, dice marque 1, marque 2, quiere hacer la pregunta a Mercedes, marque 3, a Erwin, marque 4, quiere protestar. No hay así tal cosa. Es una persona que le va a contestar. Y el otro es más automático, más barato y más usado, es el WhatsApp y el mensaje de texto, es el 011-6041-3585. Haga todas las preguntas que quiera, ellos contestan las que pueden. ¿Está bien? Exacto. Estamos tratando de repasar lo que sucedió ese 9 de julio de 1816. Entonces, pasan 6 años y la Argentina en esa época, ¿cuál era el estatus? ¿Cuál era el estatus? En principio... Porque no era Argentina, en principio. No, claro. Bueno. En realidad, el estatus, recién, es todo, pensemos en un contexto de guerra revolucionaria, en que el estatus va cambiando todo el tiempo, lo que es. Recién, quizás hacia 1880 se puede decir que es un Estado nacional, pero incluso cuando se declara la independencia, para que la independencia sea reconocida, la tienen que apoyar otras naciones ya conocidas. Y Francia, en los papeles franceses se ve que dicen, está bien, los aceptamos, pero ¿qué son? No entendemos qué son. Esta es la discusión. En realidad, todo este tiempo lo que se está discutiendo es eso. ¿Qué es la Argentina? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué somos? Influye mucho la presión de San Martín en los congresales allí en Tucumán. El papel de San Martín es muy importante para la reunión del Congreso Constituyente.
también porque por su campaña militar necesitaba tener la independencia. Pero bueno, también el otro día me contaban de unas cartas que él envió a Darregueiras, que es otro militar, que decía, qué bien que hayan declarado la independencia, pero esto no tiene una declaración de derechos, porque es la declaración de independencia es algo muy cortito como para salir de paso. Entonces ahí sí se ve como que él siempre está como presionando por esto y que su voz es tenida en cuenta. Ahora, los congresales eran muchos abogados, algunos sacerdotes, otros frailes, supongo gente común. ¿Cómo fueron elegidos si no había democracia? No, bueno, en principio había formas eleccionarias, no es que no existía la democracia tal cual y la conocemos ahora, pero sí había ejercicio los cabildos del voto también, digamos, los vecinos más respetados participaban de esas elecciones. Era digamos, un principio de germen de democracia restringida, como lo hubo después durante mucho tiempo. La democracia tal cual más o menos la conocemos ahora, tampoco... Y no, yo digo hasta el 48, que votaron las mujeres, no se puede decir que era una democracia además, plena. Exacto. Porque recién el voto obligatorio para las mujeres fue en el 48, ¿no? 49, no sé. Sí, la época de Perón. En el 51. 51, posterior todavía. Exacto. Y además, bueno, el voto secreto universal y obligatorio, universal entre comillas, porque dijimos que no votaban las mujeres, se dio por primera vez para presidente en 1916. Así que, digamos, la democracia no se la puede pensar, se la puede pensar en términos abstractos, pero también... Como un proceso de crecimiento. Sí, un proceso. Y en ese momento se juntaban y decían, elijamos a los mejores se hacían juntas de vecinos, sí. Que vecinos, como decía Arwen, son gente destacada de la comunidad, no es cualquiera, y esa junta de vecinos decidía cuáles iban a ser sus representantes. Y se subían a un carro, a un caballo, y iban. Se mandaban. Mira, yo le agarré aprecio, lo decía el otro día con el otro historiador, le agarré aprecio a esa gente el día que fui con auto. Paré en algunas de estas postas. Hay algunas en Córdoba que son imperdibles, otras que están... había 60 y pico de postas de acá a Tucumán. Pero en Córdoba hay algunas que son muy, muy interesantes de ver, ¿no? Pero cuando descubrís que eran 25, 28 días de viaje, te produce, qué gana de viajar, qué sacrificio. Porque abandonaban a la familia por medio año por lo menos. Desde que empezó en marzo, ¿hasta cuándo terminó? No, el congreso dura hasta el 19, dura 3 años. Pasa que no, está bien, pero allá en Tucumán. Y hasta febrero del 17 están en Tucumán. Hasta después se traslada a Buenos Aires. Sí. Hasta febrero del 17 en Tucumán. Sí, o sea, toda esa gente que había viajado de marzo a febrero, casi un año. Sí. De paso, ¿dónde vivían? Ahí creo que... Hoteles no había, ¿no? Holiday Inn, esas cosas no. No sé bien si serían... Calculo que los hospedaría Claro, alguien, que serían en residencias, pero ese dato no... No. Si arriesgo sería eso. No, porque, ¿sabés qué? apuesta. Empecé a explorar todo eso, las distancias, la comida, la ropa, los alojamientos. Era todo un tema. Porque uno sube al avión, no te dan de comer ahora. En las líneas argentinas no te dan de comer. Ahí está el gremialista de las azafatas. No te dan de comer. Bueno, pero es 1 hora y media. Sí. Pero 25 días. 30. Qué tema, ¿no? Me gusta saber qué fue la Liga de los Pueblos Libres y si en 1815 ya se había declarado la independencia, pero no fue reconocida. En realidad todavía no se encuentra el documento que muestre esa declaración de independencia de la Liga de los Pueblos Libres. Lo que pasa es que tiene todo que ver con esto que veníamos hablando de que no se sabe lo que es la Argentina, que ni siquiera se llama Argentina, pero bueno, la Liga de los Pueblos Libres son los asociados a Artigas, que es el jefe militar oriundo de la banda oriental, que
posteriormente, en el 16, se va a negar a mandar a sus representantes al Congreso Constituyente. Y bueno, sí, ellos en realidad sí hay un Congreso que declara la oposición al centralismo. De Buenos Aires. Claro. Hablando de eso, de los que fueron y los que no fueron, estaban invitados hasta los de Perú y los de Bolivia, ¿no es cierto? Sí, pero no pudieron ir principalmente porque estaban bajo dominio de los realistas. Españoles. Sobre todo, sí, en el Alto Perú. Igual hubo representantes de las provincias más cercanas a las nuestras, en lo que sería el actual terreno de Bolivia. Ajá. Y también en ese sentido, bueno, las provincias del litoral tampoco mandaron congresales porque estaban vinculadas con el Uruguay. artiguismo, digamos, Santa Fe, Tres Ríos, Corrientes, Ajá. las Misiones. No mandaron. No. Por eso quizás es algo que no es muy transmitido ni en los colegios, digamos, ni en primaria, secundaria. Eso es como una imagen idealizada, ¿no? De que el terreno actual... Sí, fueron todos. Sí, fueron las por 24 autopista, jurisdicciones. todo con 4x4, no. No, y además, obviamente, la Patagonia tampoco, porque estaba No todo bajo existía. Terreno Claro. de indios. Sí. Lo más al sur que había en 1816, ¿qué sería? El sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mm, ¿Cuál era el Dolores. río? Dolores, yo soy de Dolores, mira. Mira vos, Sí. sos de Dolores. Y ahí era como la línea sur. Lo más, Se lo más. formó el Fortín, sí, igual Azul, esa zona también. O sea, no podían ir a Mar del Plata de vacaciones No. los de Buenos Aires. Josefina Rosario dice que qué buen programa, los felicito. Van a seguir, interesante la pregunta esta de los pueblos libres, yo no tenía la menor idea de esa situación. Bueno, llegan los congresales en marzo y empiezan a discutir. ¿Por qué tardaron tanto hasta el 9 de julio? Marzo, abril, mayo, junio, 3, 4 meses. ¿Qué hicieron durante ese tiempo? Se pelearon. Y también esperaban que llegaran los otros, porque no es que llegaron al unísono. Ah, claro. Claro. Fueron esperando unos a otros. ¿Y qué discutían? ¿Qué peleas se hacían? En realidad, bueno, la declaración de independencia que la vean como inmediata, como una necesidad, pero también una constitución. Estaban reunidos para redactar una constitución que, bueno, finalmente en el 19 va a redactarse. Y nadie le hace caso. Y después, bueno, Sí. Sí, mucho. en el 20 empieza la anarquía del año 20, o sea, todo eso. También poco conocido, digamos, los debates que se dan en el Congreso respecto a la forma de gobierno, porque eso ni siquiera termina de resolverse cuando se presenta la Constitución de 1819. ¿Qué es lo que queremos? ¿Una república, una monarquía constitucional? Hasta, esto no sé si es muy conocido, por lo menos en el terreno de los colegios, digamos. Se adjudica a Belgrano, digamos, la idea de la propuesta, monarquía. claro, de la monarquía incaica, que lo sugiere. Hay periódicos que levantan, de hecho, y defienden esa postura. Esto es muy interesante y a mí me tocó verlo personalmente, el tema de los periódicos que abogaban por distintas posturas, digamos. Había uno que se llama la Crónica Argentina, que defendía, más que defendía posturas opuestas a esa, digamos. Había otro que se llamaba El Censor, que defendía la idea de Belgrano, que era esta de la monarquía incaica, y la Crónica Argentina debatían, ¿no? Eran publicaciones que salían semanalmente y tenían un diálogo entre sí. Y eso es muy interesante y muy poco manejado en el ámbito de Claro. Porque la escolarización. lo que pasa es que Belgrano no entendía lo que era la democracia, porque muy pocos países habían desarrollado una democracia genuina, lo que quedaba de la historia de Grecia, que fue una democracia muy limitada también, ¿no? Y bueno, lo que empieza con Calvino en Ginebra, el principio de la democracia moderna, pero España no era democrática, Francia no era democrática, Inglaterra no era democrática, los países importantes eran monárquicos. No, además España no va a conocer la democracia hasta el siglo XX prácticamente, y después en el siglo XX va a tener 40 años de dictadura, o sea, Sí. incluso creo que España tiene muchos menos años continuados de democracia que nosotros.
Sí, en sí. ese sentido. Habría que calcular, no me acuerdo cuando se murió Franco, pero sí, realmente es que... Y en el 1973 se muere Franco, pero fueron muy pocos años de democracia. O sea, por eso digo que es todo un ensayo y error y una construcción lenta de la democracia. Hay que entenderlo, que los congresistas que estaban allá eran de aquella época, no de esta época que se habían ido con la máquina del tiempo para atrás. Entonces tenían una mezcla, me imagino, ¿no? Para cómo venían de distintas provincias y la relación, cómo era entre Buenos Aires y las provincias ahí en el Congreso. ¿Había mucho enfrentamiento? Sí. Eso. De hecho, últimamente se está viendo que quizás la declaración de independencia sea tan corta, porque son un párrafo, por esto, porque es muy difícil ponerse de acuerdo, Sí. porque bueno, Buenos Aires fue la capital virreinal, entonces tiene otro estatus distinto y bueno, quiere seguir manteniendo ese estatus. Claro. Quiere tener preeminencia sobre las provincias. Sí, de alguna manera es como una suerte de continuidad de la realidad pretérita que era el virreinato. O sea, quiere mantener ese lugar de privilegio y así lo entienden los demás. Por eso proyectos políticos alternativos como el sistema de los pueblos libres, por eso, digamos, la disolución del proyecto de país en 1820, porque siempre quieren hacer primar los intereses de Buenos Aires por sobre el resto. Eso es una constante hasta... Hoy. Sí, si bien hasta hoy, pero por lo menos hasta que Bartolomé Mitre empieza, ya te estoy hablando de la década del 60, empieza a dominar militarmente al resto del país, hasta esa época es una constante. ¿Ya se sentía la presión de unitarios y federales en el 2010, en 1816? ¿O todavía no habían surgido los dos grupos que luego fueron tan antagónicos? No habían surgido los grupos, pero las ideas están presentes. Esto que te decimos, de los porteños siempre defendiendo sus intereses y el resto de las provincias viendo de qué manera oponerse y articular proyectos alternativos. Me parece, sí, como la idea de, en vez de unitario y federal, de centralismo y confederacionismo. Serían las dos posturas antagónicas, por así decirlo. Pero ni siquiera federalismo, porque federalismo implicaba como algo mucho más abierto, no sé cómo decirlo. Que fueran mucho más independientes los sectores, sí. las provincias. Sí. Hablemos de los personajes allí, ¿no? Que nos queda a todos particularmente Laprida, ¿no? Porque fue el que hizo la pregunta solemne en ese 9 de julio. Pero ¿cuáles fueron los ideólogos reales allí en esa casa de Tucumán? Lo que pasa es que no sé si recae tanto en personalidades, sino que es un debate que se viene tratando desde 1810 en realidad. Aunque esté esta máscara de Fernando VII de la que habían hablado recién. Entonces no sé si es una persona en particular o personalidades, sino que cada representante lleva lo que habló anteriormente en su área. En su área, claro. Pero concretamente, ¿quiénes eran las personas más escuchadas en ese lugar? Pueyrredón, por ejemplo, porque lo eligen y lo mandan de vuelta, supongo, ¿no? O lo eligen cuando ya estaban acá. Y nos queda el nombre de Laprida, porque Laprida fue el que presidió justamente el 9 de julio, ¿no? Sí. La verdad que si me decís, dame otro nombre de los que estaban allí, no se me ocurre otro. Y eran muy importantes, porque supongo que estaban allí enviados por sus propias provincias, sabiendo que estaban haciendo algo muy significativo. Hablando, justamente de estas figuras, el otro día leí una nota que salía en el diario La Nación, la publicación online, no sé si efectivamente salió en el soporte papel, donde entrevistaban, digamos, a los
herederos, entre comillas, los descendientes de aquella... personas, sí. Sí, y la verdad es que uno repasando esos nombres, no, digamos que no los tiene muy presentes en cuanto a figuras históricas y los asocia más bien a Angiolina, por ejemplo, Tames, Paso. lo relacionamos más a cuestiones de comercio y de riqueza que de política, ¿no? Sí, Y algunos otros más. sí, A mí sí. me parece bien igual Sí. que no se sepa tanto el nombre, porque es como, bueno, como que son los representantes de una idea. Ujú. Claro, sí, está bien. Bueno, llegan a ese momento, al 9 de julio, que es lo que vamos a celebrar. ¿Qué pasó ese día? Ya habían escrito, lo deben haber consensuado. El documento. El documento, que es muy breve la frase. Sí, Sí. muy, muy breve. Muy breve, Ocupa más las firmas que la Sí. declaración en sí. sí. La declaración vendría a ser algo parecido al preámbulo de la Constitución, pero Empieza así, no los representantes de... Sí. Empieza así. vos la sabés de memoria. No, seguramente. no. La tendríamos que preguntar. No, por favor, no me hagas esto. Al rabino Google. Sí, porque yo la leí y sí, son tres renglones, depende de dónde lo escribo, ¿no? Pero es una frase corta, en donde no se dice cómo va a ser el gobierno ni nada. Expresa únicamente esa ruptura política definitiva, o en principio era lo que pretendía, ¿no? Una ruptura política definitiva con la metrópoli española, pero justamente es eso, digamos, un primer principio digamos, de gestación de una independencia real que, bueno, ahora que cumplimos 200 años como país independiente, diría bueno reflexionar y ver cuál es el grado de independencia de nuestro país, ¿no? Y por ahí me tildan de romántico, pero es como reactualizar un debate en torno al grado de independencia, más allá de lo político puntual que hemos alcanzado como país. Sí, los estilos de esclavitud han variado. Hoy, por ejemplo, ponele que políticamente podamos ser libres, yo creo que somos bastante independientes, pero culturalmente cada vez estamos más esclavizados. La cultura que maneja el mundo hoy maneja los medios de comunicación de la Argentina. Entonces vos hoy, un poco más, dentro de poco vamos a tener hablar todos en inglés. Ojo, que yo hablo inglés, pero quiero decir, la cultura va de acuerdo a los lineamientos que un grupo de gente establece y que permea en todo el mundo. Sí, la economía también. La economía ni hablar, manejada por 20 tipos que manejan la economía de todo el mundo. Y uno se tiene que preguntar todo el tiempo, bueno, ¿se puede ser independiente? Porque hay países que lo han intentado, no tenemos relación con nadie, no recibimos nada, Sí. no damos nada, vivimos con lo nuestro, se mueren de hambre. Y al lado hay países que han aprendido a ser más interdependientes que van progresando, ¿no? Sí, digamos, la vía por la autosuficiencia creo que por lo menos en este mundo en el que vivimos es una quimera, digamos, por cuestiones que no merecen grandes discusiones, digamos, una cuestión de recursos. Si bien nosotros somos un país muy grande, con multiplicidad de recursos, pero también se van generando nuevos recursos, productos digamos, de desarrollo técnicos y es inevitable el camino hacia la interdependencia, ¿no? Pero hay que ver en qué términos se establecen Sí. y cuáles son tus políticas, ¿no? Para ir reduciendo esa dependencia, diría yo, porque la interdependencia en todo caso no sería mal. La cuestión es romper esa condición de dependencia. De semicolonia. Y es una lucha permanente de todos, de todos. Porque, por ejemplo, yo he vivido en Estados Unidos y vivía en un pueblito a las afueras de Los Ángeles, enojados ellos por el menosprecio de la capital de la ciudad, ni siquiera del estado, que los ninguneaba, en una palabra no muy elegante, pero a los pueblitos que estaban alrededor. Y de golpe te encontrás con que un país que supuestamente es la
cuna del, el modelo de democracia, tiene unas desigualdades y unos estados de esclavitud de un montón de gente. Es decir, bueno, ¿dónde está el estado ideal, no? Después vienen los comunistas e intentan hacer somos todos iguales, pero 70 años después descubrimos que no eran todos iguales. Es decir, la búsqueda de la independencia no es una fecha, es un proceso, inclusive en forma individual, que todos debemos aprender a vivir, ¿no? Bueno, por eso un poco te decía que ese 9 de julio de 1816 sí es un paso sumamente importante, igual que ese puntapié inicial que fue el 25 de mayo de 1810, pero es en principio una ruptura política, digamos. Y además, a partir de ahí estaba todo por construir, incluso lo básico, digamos, un país que se demoraría, digamos, por lo menos 50 años más en construir un Estado. Pero bueno, acá estamos. Carmen de San Antonio de Areco. Bueno, pero ahora me hace una pregunta que me la tenía que ver yo el otro día. Manuel Belgrano tenía una hija extramatrimonial. También se ha dicho que tenía otras tendencias sexuales. Eso lo contestamos. Googleé. Sí, teorías acerca... Sí, que googleé teorías acerca de la sexualidad. No. YouTube, programa de Día de la Bandera, del programa que hicimos hace... ¿Cuánto? 20 días, ¿no? No sé si se acuerdan. Pedro Mendoza, ¿puede explicar por qué entre la gente de la independencia y los artiguistas habían peleas? Sí. Es que básicamente es esto, un problema sobre la forma de administrar o de gobernar, ¿no? Artigas es el principal opositor a la postura centralista de Buenos Aires. Por eso están todo el tiempo, y además Artigas tiene poder militar, entonces lo quieren derrotar todo el tiempo, porque es otra variable que, bueno, finalmente fracasa si tomamos en cuenta la historia argentina, ¿no? Como los pueblos libres van a formar parte de Argentina, pero sí es otra alternativa posible, teniendo en cuenta que en 1816 no se sabe lo que va a pasar. Claro. ¿Acepta la gente de este congreso o miran con cierto beneplácito la invasión de los portugueses sin duda a Montevideo, a lo que es hoy Uruguay, ¿no es cierto? La alientan inclusive. Sin duda, porque era un proyecto político alternativo, pero no solo alternativo, sino que lo veían como el enemigo en algún punto, más allá de que eran pueblos hermanos y toda esa prosa que se articula alrededor. Lo de los 33 orientales, ¿quiénes son? Porque yo no sé bien. Por lo menos en las canciones dice, hablan de los 33 orientales. Sí, como la calle de Almagro, ¿no? Sí, 33. ¿Qué es? ¿Un grupo que lo apoyaba Artigas? Yo, ahí, sé. Ni idea. Es una pregunta. Yo lo que quería decir igual esto, como respecto a lo otro, es que justamente hoy estaba leyendo un periódico de 1815 y él se llama El Independiente, que lo editaba Manuel Moreno, el hermano de Mariano, y él tiene dos enemigos muy claros, que son la monarquía y el artiguismo. Eso que estabas diciendo recién. Es el enemigo absoluto. ¿Se decían cosas fuertes en los artículos? No. ¿O eran muy castizos, son muy por ahí un poco más elegantes? protocolares. Pero sí. Respecto a España, decía, es el reino más incivilizado del África, le escribe ahí en el periódico. Son insultos como... Ahora, qué interesante que vos te dediques a leer diario de 1815. Ese es tu trabajo. Sí. Mirá vos. Y después lees Clarín, La Nación, Página 12, eso. Y ¿Qué es más interesante? Creo que principio del siglo XIX. Yo por el contrario diría que es mucho más entretenido un periódico actual, ¿no? Y apunta, digamos, a distintos sectores, y bien, pero sí hay que tener paciencia. Ella la tiene, pero hay que tener mucha paciencia para leer esos periódicos. Claro, y te gusta. Interesante, ¿cómo se imprimían esos periódicos? Había hasta 1815 una sola imprenta, que era la imprenta de niños expósitos, que eran los niños abandonados, que estaban en un hogar,
creo que habían hablado algo así en el programa ayer, ¿o no? No, pero no Y ahí fundan el taller de imprenta para sustentar a estos niños, o a la casa de Expósitos. Y recién en 1815, o sea, esta imprenta se funda a fines del 18 bajo el virreinato de Bertis, o Bertis. Y recién en el 15 se funda una nueva imprenta que es la de Gandarillas. Todas en Buenos Aires. Sí. Sí. Excepto la de la Independencia, que un tiempo está en Tucumán, ¿no? Sí, ahí es cuando se describe el redactor del Congreso, que es un periódico que sale todos los días diciendo, bueno, hoy pasó tal cosa en el Congreso. Y sale impreso con tipos móviles, así con una Minerva, Exacto. 1, 2, 3. ¿Y qué tamaño llegaban a tener los diarios? ¿Tamaño de cantidad de números? Cantidad de hojas. Y depende mucho. Algunos son 5 hojas y otros 20, pero no más que eso. Uh-huh. No eran muy... Pero ¿había publicidad? No. No. ¿Y se costeaba cómo? Y eso era un tema, porque a fin de cuentas nunca le terminaban pagando a los editores que venían a ser los periodistas. Fundiendo. Sí. No, la plata la iban sacando de donde podían, pero no tenía una cuestión comercial atrás, no había empresas. Vos hace un rato decías que había 2 líneas periodísticas, ¿lo dijiste vos? Sí, 2 entre varias, ¿no? Esa es una identificable que Pero es muy ¿imprimían dónde? conocida. Ahora me da una pregunta tonta. ¿Imprimían en 2 imprentas diferentes o imprimían en la misma imprenta? No, por ahí Ese es un sucedía caso, que... sí, paradigmático, justo el que vos decías. El de la crónica del censor, y la crónica argentina. Pero... Porque el redactor de la crónica argentina tiene su propia imprenta que se la trae él de Inglaterra, que se llama Imprenta del Sol, y se pelean todo el tiempo. Ahora, Valdés, que es el editor del Censor, tiene problemas con su propia imprenta y tiene que ir a imprimir con la de su enemigo, en la Imprenta del Sol. Mirá, o sea que es muy interesante. Ese fenómeno es un, digamos... No, pero está bien. Se profundiza después de la Revolución de Mayo y es otro, de las consecuencias fructíferas, ¿no? Que florezca esta cuestión de la opinión pública, Sí. obviamente muy acotada a lo que era Buenos Aires en esa época. Claro, ¿tenés idea de qué tirada tenía un diario de esos? No sé, pero era muy poca tirada. 100. Y no sé. Y lo que pasaba es que se pasaba mucho De mano en mano. Sí, se prestaba y también se leía en la iglesia, en el púlpito y en las pulperías. Entonces era por ahí una copia, la leían un montón. Con un alto readership, se le llama eso. Pablo de Corrientes, Chiclana, Paso y Zarratea, ¿por qué dicen que eran los creadores del primer triunvirato? No tiene mucho que ver, ¿o sí, con la independencia? No, pero bueno, tiene que ver con las distintas formas, digamos, de gobierno, entre comillas, que se fueron dando a lo largo de... Primero fue la primera junta, después la junta grande, el primer triunvirato, el segundo, y después los los directorios. Sí. Qué lío, ¿no? Sí, muchas discusiones Digamos, en no torno. quiero hacer una comparación, me sale un pensamiento, más o menos como la AFA. Martín de Posadas. Un mix entre la AFA y el 2001, ¿no? ¿Por qué se eligió Tucumán para el Congreso? Interesante la pregunta. Sí, porque tenían que salir de Buenos Aires, digamos. Sí. Y bueno, Tucumán era... Creo que también tenía como algo que ver con esto de alojamiento, esto como una ciudad bien preparada para recibir gente. Pero lo principal era sacar al Congreso de Buenos Aires porque se estaban matando. Claro. Cecilia de San Juan, ¿por qué las provincias del litoral no asistieron al Congreso de Tucumán? Por esto mismo que decíamos hace un rato nomás cuando hablábamos del artiguismo, es que no adscribían... Estaban influenciados por el artiguismo. No solo influenciados, sino que sus líderes adscribían, apoyaban el proyecto del artiguismo. Estaban en contra del proyecto llevado adelante por Buenos Aires en sus distintos momentos, digamos. Sobre todo con los directores supremos, pero básicamente por eso, porque apoyaban otra forma de organización del país, apostaban a otra cosa, un sistema más federal, no tan centralista, desde donde Buenos Aires que finalmente terminó
produciéndose después del 53, supongo. Sí, pero a ver, con otro espacio para digamos, para las voces del interior, digamos, por eso aparece una Cámara de Senadores, donde hay representación que no tiene relación con la cantidad de habitantes, sino que es justamente el órgano que contrabalancea, si se quiere, el lugar que puede ocupar Buenos Aires en Cámara de Diputados, por ejemplo, porque eran para todas la misma cantidad de senadores. Digamos, sí, hubo y hay predominio de Buenos Aires, pero se buscaron formas alternativas para contrabalancear un poco esa desigualdad. Cecilia San Juan. Bueno, ya leí lo de por qué no asistieron las provincias de Tucumán. Ahora, en el 16, ¿ya estaba la bandera azul y blanca? La escarapela sé que estaba. La bandera, calculo que sí, puede ser. La escarapela estoy segura. Bueno, después está la primera, el primer pabellón patrio, que es el que levanta Belgrano en el sí, 12, pero después le dicen que no lo use más. Claro, es verdad, le ordenan por su conexión con la Casa de los Borbones que no lo use más. El himno estaría. Sí, el himno está, creo que es del 13. Del 13. ¿Se cantó o se cantaba en reuniones de este tipo? Difícil. No sé yo. Difícil que todos se supieran la música en ese Era momento. larguísimo el himno. Sí, larguísimo, ¿no? Es larguísimo, lo que pasa es que después cantamos una versión acotadísima. Claro, una versión acortadísima, y cada vez se acota más, ahora ya ni se canta. Sí, todos arengando desde la tribuna. La tribuna, porque es muy largo, entonces los de la televisión se enojan porque el himno en los partidos es muy largo, entonces lo redujeron, y la verdad no sabe bien qué es lo que están cantando. Mabel, de Salta, ¿las mujeres cumplían algún papel importante? No te voy a hacer esta pregunta a vos. Tenemos a la dama acá. ¿Las mujeres figuraban en la cocina, aparte de la cocina? Depende de lo que se refiera con papel importante, digamos. No participaban del Congreso porque no lo tenían permitido, pero sí, bueno, el Congreso de Tucumán es en la casa de Francisca Bazán de Laguna, una mujer, una patriota que presta su casa, y también Mariquita Sánchez, donde la casa en la que se hace el himno. Son mujeres que las de Mendoza que aportan a la causa, claro, y después sí, esas serían mujeres de élite, y después el resto que aporta, bueno, desde lo que tiene y lo que puede, no sé, coser banderas y esas cosas, pero digo, no, como figuras políticas no, porque no lo tenían permitido. No lo tenían permitido, ¿no? Juana Zurduy, ¿de qué época es? Porque yo sé la canción, pero no sé, tenemos idea. Me parece que es posterior a todo esto. Lo interesante es todo lo que se tardó en el mundo moderno en poner a la mujer en el papel de igualdad que tiene hoy. De hecho, en más de la mitad del mundo, la mujer sigue estando en un segundo plano. No vota, no puede manejar, en muchos casos no puede trabajar. En los países islámicos más cerrados, la mujer está en un costado. Y de hecho, fue al final del 51, 51, antes que muriera Evita, que por primera vez la mujer votó. El otro día mi señora, el sábado pasado, estaba viendo una película de Inglaterra que... 47, el voto femenino. 47, el voto femenino 47. Estaba viendo una película de la primer huelga en Inglaterra. Wade se llamaba la mujer que hizo huelga porque quería que le pagaran lo mismo a las mujeres que a los hombres. Estamos hablando de la fábrica Ford, la década del 50. Es decir, y no muchos países tienen, las mujeres tienen el espacio que hay en la Argentina. De hecho, hemos tenido 2 presidentas, figuras muy importantes en la política de ambos sectores de la grieta,
son mujeres, pero no es algo constante. Años atrás, 100 años atrás, la mujer acompañaba, no tenía esa posibilidad que hoy tiene, ¿no? Supongo Bueno, que y todavía queda seguir luchando también. ¿Sí? ¿Más quieren? Sí, más. Bueno, se da también por un montón de situaciones que, digo, en el ámbito doméstico, a partir de determinado momento digamos, de la historia del capitalismo moderno, ya no es el salario que aporta el varón que puede sostener la casa. Digamos, por una necesidad concreta de opresión de los trabajadores, es que la mujer tiene que, no solo que cumplir los trabajos no remunerados que realiza en el hogar, sino que también tiene que salir a salariarse. Lo de no remunerado no es justo, porque los hijos a veces, una vez por año, le dicen gracias, mamá. Los maridos menos. Che, muchísimas gracias por venir, pero en forma personal, ¿qué significa para ustedes este festejo y celebrar 200 años de este día? Como saben tanta historia, no es tan importante, porque nosotros los que no sabemos historia decimos 25 de mayo de 9 de julio, son lo máximo. Claro, cuando empezás a mirar la historia, fueron apenas momentos, pero hubo otros momentos muy importantes. Pero en lo personal, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo te sentís? ¿Lo vas a celebrar con una actitud de historiadora o de alumna de primario? Con mucho trabajo. No, en realidad yo pienso, como decía Erwin, que son procesos, no es un día, son mitos fundacionales eso, que como un día sea tan importante. Por eso para mí es como otra... Una cosa más. Pero no quiere que saquen el feriado, estoy seguro. Y en el caso tuyo... Y la verdad es que si lo pienso más desde, digamos, desde el lugar más bien de historiador, me parece, sí, súper relevante, igual que el 25 de mayo, y como es, digamos, ese puntapié inicial para la creación de este país. Después... ¿Elegirías otra fecha? Y a mí personalmente sí, por ahí, no les guste, pero, no sé, el 17 de octubre del 45 a mí me es muy importante. Ya son dos acá. No más que dos. No, es que la libertad dignifica y los derechos aún más. Perón cumple, Evita dignifica, sí. No vamos a hablar de política ahora. No, estamos hablando de historia todavía. Sí. No había nacido yo en el 45. Un día muy importante, muy importante. No, en ese sentido estaba pensando mencionar el Congreso del 53, finalmente la Constitución Nacional, con el preámbulo de alguna manera, que es el que todavía se menciona hoy. El voto libre, ¿no? No sé, por ahí, por la época del principio de 1900, sí, para mí es muy importante. Negativamente la revolución del 30, me parece, si vamos a poner una fecha funesta, lo de Perón, y después el 83, la vuelta a la democracia, sí. ¿No? Y se van festejando, no digo que querramos que sean, pues ya tenemos demasiado feriado, pero son días muy importantes y que mencionándolos ayudaríamos a que la gente vea que la historia no son dos fechas y nada más, sino que es todo un proceso que no terminó. No, y que cada uno de nosotros tiene que seguir aportando para que haya justicia, bien general o bien común, libertad para todos los habitantes y los que quieran venir a habitar, como dice el preámbulo, y me olvido de 3 o 4 más puntos, y hay mucho por hacer todavía. Cuando se habla de igualdad en el preámbulo se habla de dignidad, y hoy desgraciadamente seguimos teniendo una tremenda diferencia en el país de gente que, como nosotros, que comemos más de 2 o 3 veces por día, y hay gente que no alcanza a comer una vez por día. Es un deber pendiente. Es una cosa que mencionarla sola nos debe entristecer, nos debe avergonzar, pero nos debe motivar a decir, ¿qué puedo hacer yo para que eso no ocurra? ¿Qué puedo hacer yo para ser un agente que sume
a la igualdad, a la dignidad, al respeto. Bueno, es algo que todos podemos hacer y quizá sería bueno en esta fecha plantearnos, no porque criticamos a los que hicieron incompleto el trabajo, hicieron algo extraordinario. Bueno, para mí, yo, cuando estuve en la posta del Atasto y vi las camas donde durmieron Belgrano, no eran colchones Sommier, no, era un catre, un cuero estirado y habían viajado horas y días. Está bueno, justamente hablabas de cómo dormían. Hace poco estuve en el Museo Histórico Nacional, ahí en San Telmo, y en una parte está el catre, digamos, en el que dormía San Martín cuando estaba en campaña. Y era increíble, o sea, este tipo hizo proezas increíbles y por las noches o cuando podía, cuando tenía un ratito, descansaba, entre comillas, digamos. En una cosa... Sí, increíble. Sí. No tenía frase de letría, ¿no? No. Bueno, Jesús también. Una vez Jesús dijo, las zorras tienen cuevas y los aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tengo ni una piedra para reclinar la cabeza. También por la búsqueda de la libertad, el Señor anduvo caminando 3 años sin casa y sin cama. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, chicos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos encontramos mañana. Mañana vamos a seguir con el tema, pero referido a otra mirada de la época, que tiene que ver más con las libertades, con los movimientos de fe y todo lo que sucedía en el mundo, ¿no? Porque muchas veces miramos esto muy localmente, desde Buenos Aires, Tucumán, pero Argentina era parte de un gran movimiento de libertad que se estaba gestando en todo el mundo. Eso es mañana. Que tenga una buena noche. Desde Buenos Aires hacemos la puerta abierta para Canal Luz. Gracias.